Sí, señor. Buenos días, en esta mañana de sábado en la que continuamos en esta disertación, en este seminario sobre el libro de Daniel y su relación con el libro de Apocalipsis. El día de hoy vamos a abordar el capítulo número cuarto de este texto de Daniel, el cual, una vez más, hace referencia a un sueño de Daniel. Y allí ocurren dos cosas bien interesantes. La primera es que este sueño de Daniel tiene una tremenda e infinita relación con nuestra vida. La segunda es que, paradójicamente, el capítulo cuarto del libro de Daniel, eh, algunos autores y algunos estudiosos de la palabra indican que este cuarto capítulo fue escrito no por Daniel, sino por Nabucodonosor, y que es en última instancia quien tenía estos sueños, estas condiciones de sueño, y que Daniel era quien las interpretaba. Ya lo habíamos visto pues en los capítulos anteriores, habíamos explicado todo esto. Hay varios apartes sobre este cuarto capítulo del libro de Daniel. Uno de ellos les decía que hace una íntima relación con nuestra cotidianidad. ¿Y saben por qué? Por dos cosas. La primera, porque es un capítulo que habla básicamente de lo que es el orgullo y la soberbia de Nabucodonosor. Y en segundo lugar, porque Babilonia era básicamente una ciudad religiosa, religiosa. El problema era a quién entregaba y a quién invocaba a través de esta religiosidad. Y tanto lo uno como lo otro encajan perfectamente en nuestra condición actual de vida y de fe, especialmente en una idiosincrasia y una cultura como la nuestra. Veamos entonces qué es lo que ocurre en este texto del capítulo cuarto de Daniel. Aquí, como les decía, hay varios elementos. Y el primero de ellos es este extraño sueño de Nabucodonosor, donde Nabucodonosor sueña con un árbol, pero era un árbol muy grande, era un árbol que se veía desde cualquier parte de la tierra, dice allí Daniel 4. Y llegaron unos señores que la Biblia llama los vigilantes, los que estaban al frente del poder, y dan la instrucción de podar y de tumbar el árbol. Pero hay unas connotaciones muy especiales. Y es que cuando dan la orden estos vigilantes de tumbar el árbol, dejan un elemento allí importante, y es, lo van a tumbar, pero van a dejar un cabo, van a dejar allí un vástago, van a dejar allí un tocón de este árbol, pero lo van a dejar asegurado con hierro y con bronce. Ese básicamente fue el sueño que tuvo Nabucodonosor, y que está íntimamente relacionado con lo que Daniel iba a interpretar de él. Básicamente, lo que se establece a través de este sueño es un proceso
de cambio del corazón de Nabucodonosor frente al requerimiento de parte de Dios. Recordemos que cuando hablábamos de el capítulo 3, hablábamos de Daniel y sus tres amigos, ¿recuerdan? De Sadrach, Mesach y Abednego, que salieron del horno de fuego. ¿Recuerdan eso? Estábamos hablando de eso y que cuando salen, Nabucodonosor dice, uy, ese Dios de ustedes ese es poderoso. Pues bien, en esa interpretación de este sueño de Nabucodonosor por parte de Daniel en el capítulo 4, la interpretación es de que ese árbol frondoso era Babilonia y que era una Babilonia muy distinta a la que el papá de Nabucodonosor, Nabopolassar, había dejado. Nabucodonosor había triplicado el tamaño de la ciudad, la había amurallado, la había protegido, etcétera, etcétera. Y Nabucodonosor se sentía tremendamente poderoso y orgulloso de ello. Y fue aquí, precisamente, donde fue necesario confrontar a Nabucodonosor y decirle, si usted no aprende a reconocer la gloria de Dios por las cosas que ha hecho y que tiene, Dios lo va a convertir en un animal y se va a alimentar de la hierba del campo. Pero si usted escucha el mensaje de Dios y convierte todo esto que ahora es una soberbia y un orgullo extremo y se hace humilde a las manos de Dios, entonces Dios va a sostener y va a mantener su reino. Qué tremendo. Y esto eh, está relacionado de pronto con un par de enfermedades psicológicas que clasifican dentro de la psicología como una locura. Y estas dos enfermedades son la licantropía, que son los hombres que se creen lobos, y la boantropía, que son los hombres que se creen toros. ¿Eh? ¿Qué cosa? Y esto fue precisamente lo que le pasó a Nabucodonosor. De la mano de todo esto, y ya vamos a entrar a leer un poco sobre el tema, dentro de este crecimiento que tuvo Babilonia a través de la obra de Nabucodonosor, se habían generado cerca de 53 templos, cerca de 955 lugares de adoración y del orden de 385 grutas o altares donde la gente iba a orar a esos dioses. Es decir, Babilonia era una ciudad básicamente religiosa. El problema es que ninguno de esos dioses a los que estaban hechos los altares callejeros, ni los santuarios, ni los templos, ninguno de ellos era Dios. Ven cómo todo esto encaja de una manera extraordinaria en nuestra condición actual. Ven cuántas veces nos encontramos con personas que dicen, no, es que yo hice el imperio, es que yo me hice a sí mismo. Y una de las más camufladas, pero más tesas, es que yo me lo merezco. Mm, yo no creo.
Pero bueno, miremos esos apartes. Me voy a permitir leer algo allí de Daniel 4, del primer tomo del texto Dios revela el futuro de Mervyn Maxwell, donde se establece una parte bien importante de este capítulo cuarto de Daniel. Dice, estoy leyendo en la página 63, dice, Nabucodonosor describió su sueño una vez más. Dijo que había visto un árbol magnífico que creció más y más hasta que su cima se podía ver desde cualquier parte de la tierra. Entonces apareció un vigilante que dio la orden de que se lo derribara y que se podaran sus ramas, pero puso énfasis en que no se le destruyera todo por completo. Su tocón o su cabo debía permanecer entre la hierba del campo, asegurada con ataduras de hierro y bronce. Entonces el vigilante continuó diciendo, sea bañado del rocío del cielo y comparta con las bestias la tierra, la hierba de la tierra. Deje de ser su corazón de hombre, désele un corazón de bestia y pasen por él 7 tiempos. Es la sentencia dictada por los vigilantes. La cuestión decidida por los santos para que sepa todo ser viviente que el Altísimo domina sobre el imperio de los hombres. Se lo da a quien le place y exalta al más humilde de los hombres. Y esto es un extracto allí de Daniel 4, los versículos 12 al 14 aproximadamente. Y hay otro punto sobre esto mismo allí en Daniel, versículo 24 del capítulo 4, que dice, continúo leyendo, al terminar la interpretación, Daniel rogó a su amigo el rey diciéndole, oh rey, acepta mi consejo, rompe tus pecados con obras de justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga. Este consejo de apartarse de sus pecados y comenzar a practicar la justicia tuvo que haber contribuido a aumentar la preocupación del monarca. Cuando terminó de construir su gran palacio de verano, puso una placa que llamaba la atención al eficiente sistema de seguridad del edificio. La placa versaba así: los hombres malos e inicuos no pueden ingresar. Declaraba, perdón, para referirse a cuán seguro estaba el edificio contra los ataques de ladrones y otros criminales. Y ahora Daniel estaba sugiriendo que Nabucodonosor, el constructor y principal residente de ese palacio, él mismo era un hombre malo e inicuo. Esto tiene una trascendencia totalmente transversal al planteamiento de lo que hoy día vemos. Personas que piensan que por su palabrería, por asistir a una iglesia, por ir a una iglesia de cualquier denominación, entonces ya son buenos y se ufanan de ello. Pero de igual manera se llenan la boca diciendo, yo me lo merezco, yo declaro, yo insto. Bueno, la pregunta que haría Dios, pienso yo, sería mucho más clara. ¿Y vos quién sos para merecerte? ¿Vos quién sos para declarar? Interesante. Y esto está con unas aseveraciones que hacía Nabucodonosor, lo encontramos allí en Daniel 4:27. Tremendas declaraciones hacía allí Nabucodonosor. Escuchemos. ¿Qué magnífica ciudad es esta realmente? Musitaba Nabucodonosor con orgullo. Y pensar que yo soy
en primer lugar, el responsable de su existencia. Y entonces pronunció las palabras fatídicas: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como mi residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mientras seguía jactándose, una voz del cielo pronunció la sentencia anunciada 12 meses atrás. Nabucodonosor perdió la razón y lo llevaron al campo para que comiera pasto como si fuera un buey. Pero cuando el período asignado llegó a su fin, según él mismo lo cuenta, recuperó la razón y elevó los ojos hacia el cielo para bendecir al Altísimo. Esto es algo tremendamente fuerte, algo tremendamente poderoso. Fue necesario que Dios de alguna manera amonestara de una manera fuerte, agresiva a Nabucodonosor para poderlo aterrizar, para poderle decir, venga, un momentico, es que usted no ha hecho nada porque sea usted el fuerte. Recordemos el libro de Romanos donde dice que toda autoridad es dada y proviene de Dios. Recordemos el libro de Romanos que establece que hay que orar por los dirigentes. Recordemos el libro de Romanos que dice que toda autoridad, al ser proveniente de Dios, merece nuestro respaldo, nuestro respeto y nuestra oración. Ah, es que los políticos son muy corruptos. ¿Qué va a orar uno por ellos? Es que esos políticos se merecen el infierno. Es probable, es muy probable. Pero ¿quién debe responder por la corrupción de ellos? ¿Usted o ellos? ¿Es usted el llamado a hacer justicia sobre ellos o es Dios? Ojo, que para poder saber hasta dónde una persona puede respaldar una autoridad política, la Biblia es la mejor guía. Si algo va en contra de la palabra de Dios, usted no está obligado como creyente en Dios a respaldarlo. Usted está incitando a la agresividad, está incitando a la violencia, a la desobediencia civil. Realmente no soy yo, es la palabra de Dios la que dice algo así. Y claramente lo vimos en Daniel 3. ¿Recuerdan lo que dijeron los tres amigos de Daniel? No nos vamos a postrar ante ese Dios. ¿Por qué? Porque primero está nuestro Dios. No nos vamos a doblegar ante su Dios, porque al nuestro le debemos fidelidad. Y recuerda lo que dice al final. Dios nos va a salvar. Y si no, igual no nos vamos a postrar ante su Dios. Ahora vamos entendiendo cómo encajan todas las piezas y qué tiene que ver con nuestro momento actual. Ahora sí, tremendo, ¿no? Bueno, allí se sacan tres tremendas conclusiones, tres elementos que son de una gran relevancia dentro de todo este tema de la fe, la religiosidad, etcétera, etcétera. El primero es que les decía, como lo indica Romanos 13:1, toda autoridad viene dada por Dios. Y al ser dada por Dios, Dios respalda ese rango de autoridad que da a las personas. Ahora bien, hay dos elementos allí relevantes dentro de este concepto de el respeto y la autoridad dada por Dios. El primero de ellos es que Dios es soberano sobre cualquier reino,
sobre cualquier rey. Dios es soberano. Y el segundo es que Dios entrega el poder a quien Él desea. O sea que Dios sube a los políticos corruptos. Dios da el poder a los políticos. Pero ¿qué ocurre? Cuando Dios eleva a una persona en poder, lo que está dándole en el día a día es una oportunidad de cambiar su corazón. Que el político o el corrupto acepte o no cambiar, eso es un tema que no nos compete a nosotros. Perdón. Ese es un tema que no es de nuestra competencia, que es un tema absolutamente de la competencia de Dios. Pero Dios da una oportunidad. Y esa oportunidad la vamos a ver a través de los profetas que llegan en nuestro tiempo y a través de los profetas de la época de él, a través de su palabra. Siempre que hay un político y que tiene su ejercicio, tiene otra oportunidad. Y entonces, ¿por qué prolifera tanto pues la corrupción y el robo y todo eso? A ver, pongámonos de acuerdo en algo. Una cosa es que Dios patrocine la maldad, que Dios sea copartícipe constructor de la corrupción. Y otra cosa totalmente distinta es que los seres humanos nos hayamos alejado de Dios y que a raíz de habernos alejado nosotros de Dios, pulule y crezca la corrupción, la maldad, el robo. Son dos cosas totalmente distintas. Pero que Dios nos da otra oportunidad. Otra oportunidad. El punto es, ¿qué vamos a hacer con esta otra oportunidad? A quien más se le confía poder, más se le exige. A quien más se le da, más se le pide, dice la palabra. Pero tanto la soberanía de Dios sobre el mundo como el poder a quien se le da requieren de una íntima y total dependencia de Dios, no de nosotros mismos. Claramente está allí establecido en Lucas 19:10. Búsquenlo, léalo, por favor. Es la total dependencia de Dios lo que genera un cambio y la conciencia de que Dios es soberano. Se me ocurre ahora pensar en el gobierno de El Salvador, país que estaba totalmente sumido en la corrupción, las drogas, la mafia, los maras salvatrucha. Y este señor, invocando siempre la palabra de Dios, ha logrado transformarlo de tal manera que tiene sorprendido al mundo. Y no confiando ni en la ONU, ni en la OEA, ni en todas esas cosas, confiando en Dios, obrando para Dios. ¿Se puede? Oh, sí, claro que se puede. El punto es qué tan separados estamos de Dios. Y esta es una lección trascendental de parte de Daniel 4. El segundo punto que podemos concluir de todo esto es qué es lo que está pasando con nuestro orgullo. Y allí es muy importante establecer que normalmente ocurren dos clases de orgullo. Un orgullo visto como una satisfacción de tipo familiar o personal por un logro determinado. Yo me siento orgulloso de la labor que ha hecho mi hija.
Mi hija me tiene muy orgulloso, ha sido una niña que ha luchado, que ha estudiado, etcétera. O estoy orgulloso con los logros deportivos de mi hijo, etcétera, etcétera. Eso es un orgullo sano de alguna manera, ¿sí? O me siento orgulloso de haber participado en tal o cual proyecto que hoy en día es insignia de la ciudad. Eso es un tipo de orgullo que podríamos llamar sano. Hay otro orgullo que es absolutamente nocivo, pecaminoso, y es aquel que Dios condena abiertamente. Y es el orgullo que nos lleva a la soberbia, a una superioridad, a un pensar en un reconocimiento por lo que he hecho, a un orgullo soberbio, que fue el problema precisamente de Nabucodonosor y fue la interpretación del sueño que hizo Daniel de él. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro orgullo? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro orgullo? ¿Es un orgullo lleno de soberbia? Yo hice, yo me merezco, es que yo soy. ¿Es usted de los que tiene el poder para poder? ¿O es usted de los que tiene el poder para servir? ¿Qué poder tiene usted? ¿Qué hace con su poder? ¿Cómo opera con el poder que Dios le ha dado? Y si siente orgullo, ¿qué clase de orgullo tiene? ¿Es un orgullo soberbio? ¿Es un orgullo de esos que dicen yo me merezco? Pues mi muy querido y apreciado escuchen, si vamos a ser sensatos a la luz de Dios y de la palabra, lo único que usted y yo nos merecemos es el infierno, no más. Y le invito a que lea y estudie la palabra con detenimiento a ver qué se encuentra. El hombre ha sido la misma chanda desde el crecimiento de la humanidad. Desde Adán y Eva hemos venido siendo los mismos ricos. Y Dios dándonos oportunidades. Y Dios invitándonos al cambio. Tengamos cuidado, el tiempo está próximo a acabarse. No sea que nos pase como a Nabucodonosor, que por andar en este tema del orgullo, no pudo cambiar a tiempo. Y Dios lo llevó a la fuerza a cambiar. Les decía que Dios establece profetas y esta es la tercera y última conclusión que podemos sacar de Daniel 4 y es algo que está muy cercano a, al evento de Apocalipsis 12 con la mujer y el dragón. Es decir, Dios ha enviado los profetas para darnos otra oportunidad. Dios nos ha entregado el mensaje cientos de veces. Tal vez no de la manera en que lo hizo con los 16 profetas bíblicos, pero nunca es uno solo. Siempre hay un montón de mensajes proféticos a nuestro alrededor. Para el caso de Daniel, por ejemplo, Daniel trabajó de la mano de Jeremías y de Ezequiel, siendo Jeremías mucho mayor que Daniel, y trabajaban juntos. Ezequiel era más o menos contemporáneo con Daniel en cuanto a la edad, pero nunca estuvo solo uno solo. Siempre hubo varios. Y la idea precisamente de la presencia del mensaje de los profetas es hacernos conscientes de que hay otra oportunidad. Les invito a que leamos todo el capítulo de Daniel 4 y entremos en algún grado de detenimiento. Eh, Miremos las personas con las que Dios y Jesucristo han tratado en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, para con el tema de la soberbia, del orgullo. Recordemos el caso de la pecadora que es llevada por las autoridades para ser enjuiciada por Dios.
Recordemos el evento de el emperador egipcio, el faraón, que durante cerca de 7 veces, dice la palabra de Dios, y endureció Faraón su corazón y no escuchó la voz de Dios. Si el Señor nos lo permite y nos da la posibilidad, continuaremos estudiando Daniel 5 el próximo sábado y miraremos uno de los eventos más interesantes que hay en la Biblia, y es la escritura de Dios en la pared del palacio de Nabucodonosor. Que el Señor les guarde, que tengan un buen fin de semana.